Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio sagradísimo de amor, de paz, de luz, este espacio que le llamamos punto neutro, pero es un punto de encuentro hermosísimo de hermanos que vamos transitando el proceso, el camino de la conciencia, de vuelta al ser, de vuelta al origen. Hermanito, te abrazo, ¿cómo estás? Hola Max, ¿cómo estás? Bueno, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas, un gusto volver a encontrarnos en este punto de encuentro. En definitiva, es un punto de encuentro con otros para, de alguna manera, volver a encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Qué gusto, qué gusto. Y hoy, bueno, de esas charlas que vamos a tener que tener un vasito de agua, me parece, para ir acompañándola. Ah, no, total, total, total. Hoy un vasito de agua, un matecito, un café, porque del tema de hoy, sí, es importante sentarse a escucharlo, porque es un tema muy profundo que requiere precisamente de una hermanita que tenga una misión muy específica en este campo como es la cuántica y demás, que nos comente, que nos explique un poco sobre la nueva codificación que estamos teniendo, la nueva codificación genética, reconociéndonos en esa luz que somos y demás. Entonces, tenemos un temazo hoy, pero antes de eso, hermanito, vamos a tomar 2 minutitos y nos vas a contar cómo estuvo esa reunión maravillosa y sagradísima allá previo al Convivio La Plata 2026, esa primera reunión. Cuéntanos. Eh, es maravilloso porque uno, en el caso mío, siempre voy con una expectativa, aunque uno no quiere, siempre vas visualizando, siempre vas teniendo la experiencia tuya que te va haciendo poner en un lugar o observando la realidad de una manera y aún así, cada paso que vamos dando la verdad que nos supera, ¿no? Tuvimos una reunión con 30 y pico de personas, hay 55 en este momento voluntarios para empezar a trabajar, ya formando áreas de trabajo para lo que va a ser el 11 de enero en 2026 en La Plata, Argentina, este segundo convivio, esta fiesta de quinta dimensión donde nos empezamos a encontrar desde lo que somos, ¿no? Ese es el desafío. Pero el gran desafío también es continuar con lo que experimentamos en Texcoco y bueno, y esta continuación nos traía a reunirnos, a encontrarnos, a explicar y transmitir lo que se vivió allá y fue maravilloso porque la predisposición de la gente a dar, a entregarnos, a compartir, la emoción que se sentía de este lado de las cámaras cuando hicimos el vivo en Tribu de las Estrellas y sentir lo que ustedes compartían desde aquel lado y al revés, ustedes sentir también el estar presentes ahí porque eh, cada vez menos hay barreras, cada vez menos hay separaciones, ¿no? Es el sentir que te pone al lado del otro, independientemente de dónde estés, independientemente de tu historia. Y La Plata creo que va a ser un escalón más de esto, ¿no? De unirnos desde lo que somos, venir a compartir, venir a entregar. Así que la primera reunión, Max, fue hermosísima y nos llena de entusiasmo porque hay muchísima energía para seguir haciendo. Maravilloso, maravilloso, maravilloso como en realidad vamos haciéndolo tangible, ese tejido, ¿verdad? Ese tejido que somos. Es hermosísimo ver cómo se va expandiendo este tejido, porque déjenme contarles una primicia. El 11 del 1, el convivio número 2 presencial es en La Plata, Argentina, 2026. ¿Estás Y, seguro que lo vas a decir? ah, ¿Estás seguro que lo vas a decir? totalmente. El convivio número 3 es el 6 del 2026 en Bucaramanga, Colombia. Ya tenemos el espacio y todo donde se va a hacer el convivio. Es simplemente maravilloso, hermano. Maravilloso, maravilloso. Quiero invitar a todos los hermanitos, como dice aquí, si sientes en tu corazón integrar algún equipo de servicio para el Convivio La Plata 2026, se comunican al WhatsApp de Marcelo Felicia, aquí está, abajito, ahí lo apuntan, ahí lo escriben y se comunican con él. Ahí Ahí,
ahí los voy a estar esperando. Y déjame decir una cosita más, que es hermosa también la comunicación que estamos teniendo con lo que fue la organización de Texcoco, porque se está transmitiendo de una forma tan, tan amorosa, tan desde el acompañamiento, que la sensación que todos tenemos es que no estamos empezando, estamos continuando todo lo que se hizo. Y es hermoso porque nos acompañamos desde la distancia y estamos trabajando juntos. Así que nada, súmense todos los que quieran porque la sensación de contribuir y de dar es sensacional. Hermosísimo. Bueno, ahora sí, vamos, ¿qué te parece si vamos a lo que vinimos? Vamos yo diría, hermanito, que más que conversar, a escuchar un A poco a escuchar. Sandra Ferreira, sí, 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 a escuchar un poco a Sandra Ferreira el día de hoy, porque en realidad este tema sí es para escuchar. Nuestro punto neutro de hoy es... Hermanita, ¿cómo estás? Te abrazo. Hola, hola, qué Hola placer Sandra, estar con ustedes, ¿sí? bienvenida. Muchas gracias. Yo amo estar acá en la tribu, ustedes lo saben, ¿sí? Pero aparte que esto para mí deja de ser así como una entrevista. No, no, yo acá estoy entre amigos, los extraño, quiero abrazarlos de nuevo. Me encantó que estuviéramos juntos en Texcoco y yo ya tengo ganas de estar por ahí, ¿no? Ya tengo ganas de que llegue el primero y ahora el 6 del 6. ¡Guau! ¡Wow, Max! ¿Te acordás cuando dijiste, es que yo no sé cómo voy a hacer con esto que me están diciendo que tengo que hacer? ¿Te acordás? ¿Te acordás? Allá por Sí, noviembre del año sí, pasado. sí, ¿Mm? sí, 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 total, Yo me total, acuerdo total. que dio la causalidad de que yo estaba por Costa Rica cuando empezaste a decirme, Sandra, vos sabés que ha surgido, que no, que sí, que en una de esas, que en abril, que en México, que no sé cómo lo haré. Yo tengo una pregunta, Sandrita, porque ahí nos está escribiendo Suyay. Yo quiero saber si ya Suyay grabó el disco. ¡Ay, no! No, tenemos que empujarla para que empiece a hacer Sí, la sí, música sí, de los convivios. ¡Ay! sí, Y ahí la sí. comprometimos. Qué lindo. Sí. Viste que a nosotros nos Maravilloso. encanta, viste que a nosotros nos encanta poner a trabajar a la gente. ¿No? Sí, sí, total, total. Por eso Bueno, conmigo la gente no quiere hablar. Porque a los 2 minutos que habla conmigo ya le encontré una función, ya lo puse a trabajar, ya no podemos ver a nadie quieto, no podemos ver a Cambia de nadie tema, tranquilo. cambiamos de tema. Bueno, el tema que nos reúne hoy es un tema realmente hermosísimo, es un tema sagradísimo, pero que es un tema muy puntual que realmente estamos aquí para escuchar. Que nos hables un poquito sobre esta parte de la codificación genética desde la cuántica, qué es lo que realmente está pasando desde la cuántica y el proceso de mutación que estamos teniendo, que estamos atravesando nosotros como raza. Entonces, queremos escucharte Ok, un poquito que desarrolles sobre esto, hermanita. Y gracias ok. por estar acá. Gracias, gracias, gracias. Y siempre les pido lo mismo. Cuando vean que yo me subo mucho a la moto, bájenme para poder aterrizar un poco, ¿sí? Y voy a intentar, porque me tienen trabajando muy bien, creo que estoy siendo re buena alumna, de poder empezar a bajarlo a distintas fractalizaciones a la información, ¿sí? Para que nos pueda quedar un poquito más comprendido. Y este es un tema un tanto álgido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se observa con el procesador 3D, que es el que tenemos todo funcionando casi a full en estos momentos, empieza a ser como si fuese hacer una escala de capacidades y no funciona así el cuanto, ¿sí? Cuando empezamos a hablar a mí me gusta primero hacer un pequeño approach, lo mínimo que pueda, aunque hablar de quantum es un tema muy largo, que no creo que nos dé la vida ni siquiera para comprenderlo, pero sí habemos quienes tenemos una pequeña dosis de tener la capacidad de poder abrir el primer estrato de lo que es el quantum, ¿sí? Y luego lo voy a llevar a lo cotidiano para que lo podamos comprender, para que sea más simple.
para que empecemos a encontrar y a comprender la importancia de la igualdad de funciones, ¿sí? Porque de eso se trata. El quantum es un espacio creado por la mente unificada, bajo códigos predeterminados para realizar cierta cantidad de experiencias que esos códigos permiten dentro de una variable electromagnética que crea dimensiones funcionales. A eso le llamamos multidimensiones. Técnicamente, eso es el quantum, ¿sí? Cada una de las dimensiones tiene una capacidad distinta de manifestar una experiencia. Y ahora vamos a hablar de la de este campo, ¿sí? Porque si nos metemos en el universo, todavía no comprendemos este plano, se nos es mucho más álgido. Este plano dimensional, que nosotros le llamamos tercera dimensión, es un plano que trabaja en paralelo con 3 dimensiones. Tercera, que es el campo de la materia, ¿sí? Que es lo sensitivo, que es una experiencia que tiene características específicas, que no tiene nada de malo, que es maravilloso lo sensitivo y que tiene una gran característica que es olvidar el plan general, porque no puedo vivir la experiencia 3D si recuerdo que soy universal. Se acota el espectro que puedo desarrollar de experiencia. O sea que no es algo ni que nos hayan desconectado, no existe la desconexión en el universo. No existe. Estamos dentro de un campo cuántico que tiene distintas variables de experiencia. Entonces no nos desconectó nadie, este universo está creado por una sola mente que decide experimentarse en todas las formas posibles que ese código predeterminado le va a permitir en base a una variable electromagnética. Ciencia pura. La mente 3D, el procesador 3D, está programado para vivir una experiencia, la experiencia sensitiva, la experiencia de la materia, la experiencia de las emociones, la experiencia de los roles, la experiencia de las jerarquías y el desarrollo de la inteligencia bajo el olvido. Es increíble esa experiencia, ¿eh? Y esa experiencia no tiene nada de malo. Como no tiene nada de malo ninguna de las dimensiones de este universo. Este universo, y lo voy a decir muchas veces, está creado por una sola mente. No tenemos otra mente que nos ataca, no tenemos el oscuro que nos derrocha, no tenemos el que nos oculta la información. Tenemos distintos estratos de experimentarnos en base, y ahí viene un juego de palabras, en base al envase que estoy envasado. ¿Sí? Bien. Y empezar a comprender esto de a poco, y a quién le toca, de a poco, y a quién le toca. Porque si yo nací para mate, no voy a ser termo, voy a ser mate. Y si yo nací para micrófono, no voy a ser mouse, voy a ser micrófono. Y si siendo micrófono quiero ser mouse no voy a ser nunca. Y lo más tremendo es que nunca voy a cumplir mi función, que es ser micrófono. Cuando yo creo que es más importante una función que otra, simplemente dejo de ejercer mi función. Y esa experiencia no llega a su máxima expresión. Si yo vine a ser lapicera, no vine a ser borrador. Y no hay ninguna función que sea mayor que otra. En el campo 3D, debido al programa que manifiesta esa experiencia, hemos creído que todo es jerárquico, que es más importante el dueño del banco que el cafetero, que es más importante el rey que el barrendero, que es más importante el mate que el termo,
que es más importante la taza que el cuchillo, ¿sí? ¿Qué es más importante el hígado que el corazón? Si yo les preguntara, ¿qué es más importante, el hígado o el corazón? ¿Cuál donarían? Se supone que el hígado, pero un pedacito. Nada más que un pedacito. Un pedacito. ¿Comprende? No. Si al corazón se le ocurriera decir, es mejor ser hígado, no quiero ser corazón y voy a ser hígado. Y tendríamos un hígado y un intento de hígado y no tendríamos un corazón funcionando. Pero el corazón no podría ser nunca hígado y dejaría de cumplir su función. Entonces, para la mente de la experiencia 3D, que es maravillosa, ¿sí? Y que se desarrolla en grados de inteligencia increíbles. ¿Tienen dudas de lo increíble que es la inteligencia 3D? Observen todo lo que tienen alrededor y todo eso lo ha creado el humano. Y todo eso lo ha creado el humano 3D, señores. Porque el humano 3D ha tenido la capacidad de entrar a una información en su mente y poder plasmarlo en el campo de la materia. Entonces, la capacidad que tiene el humano 3D es increíble. Es absolutamente inteligente, ¿sí? Y de ahí existen estratos de comunicación multidimensional, y eso es avatares. Avatares que dicen, au, pero no vinimos a hacer solo 3D. Y eso es el puente evolutivo. Realizamos una experiencia 3D neta, absoluta, donde somos súper inteligentes para conseguir fama, poder y dinero, donde nos queremos destacar en los roles, donde quiero ser la mejor madre, la mejor esposa, la mejor hija, la mejor empresaria, el mejor religioso, quiero ser el mejor de lo que me toque ser. Y eso es desafío de inteligencia. Y paso por profesiones y compito y me peleo por el recurso porque creo que el recurso está limitado y porque no recuerdo que soy un ser universal, porque estoy viviendo una experiencia que tiene que ver con que no lo recuerde. ¿De acuerdo? Genial. Como se tiene todos los resultados posibles de eso, y este proceso ha tenido muchísimos avatares distintos, porque eso lo vivió el Cromañón y hoy no tenemos ese avatar. Y ahí entramos al tema que dijiste recién, Max. Porque esta experiencia 3D la vivió el Cromañón. ¿Sí? Y hoy estamos haciendo un intento de Homo sapiens. Intento, chicos, intento. Lo intentamos divino. Pero no deja de ser un intento. ¿Sí? ¿Y tenemos el mismo avatar que el Cromañón? No. No. Y ahí hablamos de configuración cuántica de envase en el plano. El Cromañón vivía a 30 años. ¿Para qué va a vivir más? Si nacía, comía, se reproducía y moría. No había ningún otro experimento que hacer ahí. Su función estaba cumplida. Ya está. Era una experiencia avatárica, ¿sí? Que tenía que ver con la biología, con tener un envase que supuestamente tenía una experiencia, no, tiene una experiencia, que es comer. El humano no necesita comer para vivir, el humano es física cuántica. Comer es una experiencia. Guau, ¿no? Placenterísimo, porque a mí me encanta, no sé ustedes, por eso lo sigo haciendo. No lo sigo haciendo porque lo necesito, lo sigo haciendo porque me encanta. Porque ya comprendo que no. Y lo he podido comprobar en mi sistema. Yo no digo nada que no haya comprobado en mi sistema. Nada, absolutamente nada. ¿Sí? El humano puede vivir aislado de todo, hasta de la luz, y también lo he comprobado. Y tenemos distintas capacidades de resignificación energética. Ahora, ¿tenemos el mismo avatar que el Cromañón? ¿Saben que algunos humanos sí? Me van a decir, ¿cómo puede ser? ¿Cuántos humanos conoces en estado de supervivencia y que no pueden aprender mucho más que la supervivencia o la sobrevivencia? ¿Vieron que sí? El maquillaje es distinto, pero la función y el objetivo de vida sigue siendo el mismo. Claro, porque no hay más que, no es que sea poco, haber traído el nivel de la mente unificada al grado de la materia es una maestría, señores, porque para el quantum bajar a la densidad de la materia es
importantísimo lo que se ha logrado, pero la mente unificada habita todo lo que existe, desde Sandrita, Marcelo, Pelón, la virome, el micrófono y todo lo que tienen alrededor. Son experiencias de la mente unificada. Te van a decir, no, porque la lapicera la creó el humano. Genial. ¿Y quién es el humano? ¿O vos te crees que solamente el arcángel Miguel que está en la, no sé cuándo, chiquillos? El humano en este plano es la mente unificada en este plano, por lo cual todo lo que crea en este plano es creación de la mente unificada. No existe otra mente. Es más importante lo que se crea en este plano que en otro, no. Es igual de importante. Porque se necesita de un desarrollo de inteligencia superior. Ay, no. Pero las cosas transgénicas no la creó la mente unificada. ¿Y quién la creó si no hay otra mente? La creó la mente unificada en un estrato de conciencia distinto. Pero no hay otra mente en este universo. Es la mente unificada en distintos estratos de inteligencia. Y hoy, en este plano, conviven seres con configuraciones similares al cromañón porque van a vivir una experiencia absolutamente lineal y no expansiva. Y hay seres que son pilas biológicas, que van a repetir un programa todo el tiempo, pero son pilas biológicas, ¿sí? Donde no van a tener espacio de creación, sino que van a repetir un programa específico. Es a los que por ahí queremos ayudar. ¿Vieron cuando nos ponemos los espirituales en salvadores? Sí, hombre, estás hablando de una pila biológica y no tenés la capacidad ni siquiera de darte cuenta. Ayúdate a ti mismo para poder comprender de que todo lo que existe en este plano está creado por la mente unificada. No hay otra mente en este universo, en distintos estratos, con distintos tipos de inteligencia. Y todo lo que no comprendes o consideras oscuro porque está en tu oscuridad. Que esté en tu oscuridad significa que está en tu ignorancia. Que no lo comprendas no significa que está mal. Que no lo comprendas no significa que te ataca. Que no lo comprendas significa solo que no lo comprendes. ¿Sí? Por lo cual, ponernos a juzgar nos quita la oportunidad de comprender algo. Si yo no sé para qué está hecho el mate, porque si yo vivo en Noruega y nunca vi un mate, voy a decir, ¿qué tiene esa mujer en la mano? ¿Sí? Explícame para qué tenés eso en la mano y para qué haces con eso. No digo qué mal está que vos tomes mate. Porque si yo digo qué mal está, mirá qué ridícula que anda con el mate por la calle con un termo, eso nos lo dicen, chicos, a los argentinos. Me pierdo la oportunidad de saber qué hace con eso. ¿Por qué tomas eso? ¿Y por qué tomas eso en vez del café? ¿Y qué te produce? ¿Y para qué sirve? ¿Y por qué lo tenés como costumbre? Decir que algo está mal nos impide la bendita oportunidad de ser sabios y seguir quedándonos en nuestra ignorancia. Dentro de este plano, ninguno de nosotros tiene la misma configuración. Ninguno. ¿Qué sentido tendría que la mente unificada realice dos experiencias iguales en un mismo plano? ¿Qué sentido tendría cuando tiene la capacidad de ser múltiple? Ninguno de nosotros tiene la misma configuración. Cada uno de nosotros vino a hacer algo distinto. Y muchos seres, chicos, y si yo tiro porcentajes se me espantan. Por eso es que por ahí no quiero tirar porcentajes, hasta que no comprendamos que todo tiene el mismo nivel de importancia. ¿Es más importante Sandra que el cromañón? No, señores, no es más importante Sandra ni que el mate, ni que la computadora, ni que el termo, ni que nada de lo que existe en este universo. Todo lo que existe en este universo es una creación de la mente unificada y cada una de esas cosas la mente unificada lo vive como experiencia. Cada uno de los envases que hoy habitamos el plano son mejorados. Yo soy el Cristo. ¿Ustedes me creen que yo soy el Cristo? Porque yo sí me lo creo. Que vos no te lo creas es un problema tuyo. Hermanita, yo tengo una... Vamos a ver. Que complete esto, pues si no va a quedar el documental, es el Cristo, y después salen todos a tratarme de oscura y todo el rollo. Me vale madre igual, pero no importa. Pero yo soy el Cristo y vos también.
Y Marcelo también. Y el mate también. Porque todo es la mente unificada. Y hoy, para poder hacer un cambio de compresión neural, nuestros campos cuánticos individuales, para quienes hemos venido a hacer un cambio de comprensión, tenemos un avatar más avanzado que el del Cristo y más avanzado que el de Mahoma. Porque en nuestras configuraciones específicas, donde nos toca estar, ¿dónde te toca estar? ¿Sos docente? ¿Sos director? ¿Sos banquero? ¿Sos médico? ¿Sos azafata? ¿Sos comunicador? Donde te toque estar, tenés la capacidad, si tenés ese envase, de comprender la mente unificada y seguir en función en ese lugar. ¿O nos vamos a ir a vivir toda la montaña? Todos. No, al que le toque irse a vivir a la montaña, se va a ir a vivir a la montaña. Al que le toque comprender el quantum siendo un juez, le va a tocar comprender el quantum siendo un juez. Al que le toque siendo un presidente, al que le toque ser un barrendero, al que le toque donde le toque. Porque se cambia desde adentro el sistema, no desde afuera. Porque en estos momentos nos toca empezar a comprender que existe una sola mente en este universo, que tenemos todos configuraciones distintas, que hay seres que han venido a repetir el plano de la 3D para sostener un escenario, que hay pilas biológicas, que hay repetidores de sistema, que hay creadores en olvido, que hay comunicadores evolutivos, que hay avatares que tienen la capacidad de desarrollar apertura de procesadores neurales y que van a comprender el quantum siguiendo viviendo en la 3D porque no les va a molestar más la 3D, porque la van a comprender, porque la van a admirar, porque van a convivir. Porque acá no es el oscuro, el bueno, el malo. Y al que le toca hablar del oscuro, que hable del oscuro porque le toca hablar de eso. Y a lo que nos toca comprender la evolución, nos toca comprender el quantum. Y es porque tenemos un envase, un avatar que tiene capacitores expansibles de voltaje y de almacenación de información para poder hacer ese salto. Perdón, Max, que no te dejé decir, pero digo, lo voy a completar si no va a quedar primicia. Es el Cristo. Sí, no, precisamente iba por ahí. Sabemos que el proceso evolutivo, lo que cambia de un ciclo a otro, precisamente es la posibilidad de sostener en estos avatar más voltaje. Entonces, el sostener más voltaje es fundamental para que este procesador pueda ampliarse, permita sostener más RAM de memoria y podamos integrar más fotones de conciencia que vienen del plasma solar. ¿Cierto? Claramente. ¿Saben cómo se activa eso con fibras de silicio? Vamos a convertir, ay, acá me odia todo el mundo, ¿vamos a ir del carbono al silicio? No. ¿Cómo va a convertir carbono en silicio? Ahí se tiran los pelos los químicos. No, el silicio lo tenemos en nuestro sistema, como lo tiene la Tierra. Tenemos el 70% de silicio en nuestro sistema y la Tierra también. Se activan fibras de silicio. El silicio es un conductor eléctrico de los más potentes que hay. ¿Sí? Entonces lo que se hace es que los avatares que tienen la capacidad de activarlo, van a activarlo, eso les va a producir un cambio de procesador neural, se apertura un capacitor expansible, se habilita un banco de datos, se le produce a ese banco de datos el voltaje necesario para poder reproducirlo y el ser comenzó a comprender. ¿Quiénes? Los que tienen esa configuración básica. Porque soy una computadora que tiene cierta capacidad. ¿Lo van a hacer todos? No, lo va a hacer el que tiene esa configuración. ¿Y cómo hago para hacerlo? Es que cuando estés listo la información te llega. La información te llega y te dice, escúchame, vos tenés la capacidad de comprender. ¿Ustedes se acuerdan lo que se hizo cuando, porque yo me acuerdo, cuando le tocó a Cristo, Cristo iba caminando y decía, seguime. Le decía a todos que lo siguieran. No. A los que tenían la capacidad de comprender algo. Funciona igual. Mahoma lo hizo igual. Hablaba con las masas, cada una se colocaba en función
en su máxima expresión, y ya el hecho de rezar, de ritualizar, ya los colocaba en su mejor expresión, ¿sí? Y le explicaba lo que tenía que explicarle al que podía comprenderlo. ¿Para qué va a confundir al que no lo va a comprender nunca? Entonces, convivimos. Mira, se nos dio vuelta Marcelo. Mira lo que él hizo la información. Ahí estoy. Fue el voltaje. Un vasito de agua, por favor. Se levanta el voltaje y nos ponemos patas para arriba. Así funciona. Y así funciona. Y el que comprende no critica, el que comprende no enjuicia, el que comprende sabe que está bien todas las funciones que tenemos, el que comprende no hace daño, no depreda, pierde el miedo a la carencia porque se da cuenta que la carencia es un estado de conciencia, respeta cada una de las posiciones del plano, aunque el que tenga enfrente le diga, porque tú eres la oscura, me lo dicen todo el tiempo. Y no pasa nada, y lo comprendo, y honro su función. Y honro su función, y admiro su fuerza, y respeto su pasión, y está bien. Y al lado hay alguien que comprende, y digo, ¿cómo voy a hablar? Vení, te amo, te honro, te bendigo, continúa tu misión. Y al que comprende, lo llamo y le explico. Porque no soy más inteligente que nadie, porque estoy al servicio. Soy un procesador de información en el plano. Estoy al servicio de las grandes mentes. Y Sandra, la gran mente. No, estoy al servicio de las grandes mentes. Soy una herramienta, como un libro, como una computadora. Porque esa gran mente que tiene la posibilidad de expandirse, le digo, yo te digo cómo se hace, así, 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 así. ¿A quién le tiene que llegar? ¿Se comprende? ¿Para qué me voy a decir a alguien que tiene que recibir una repetición de su vida? Le voy a hablar del quantum. ¿Para qué? Si no tiene esa función. Y por otro lado no me va a escuchar, porque son distintas resonancias de frecuencia. Y esa persona es más importante que yo. No, señores, ni yo que ella, ni ella que yo. Ni yo que nada exista en el universo. El quantum es muy álgido para la mente 3D. Tenemos toda la misma importancia porque no existe nada que no tenga una razón de ser en el plano. Que yo no sepa para qué está, no significa que no tenga una razón de ser, significa que yo lo ignoro. Empezar a comprender eso y colocarme en función significa, a mí me toca repetir esto como loro, al otro le toca hacer otra cosa, y a mí me toca porque en mí se ha hecho un proceso para que tenga esa capacidad de leer frecuencia. Entonces yo aparte que voy hablando, voy leyendo frecuencia y voy viendo una media y voy viendo qué se puede decir y qué no, y cómo se adapta, y cómo le explico el quantum a un médico, y cómo le explico el quantum a un científico, y cómo se lo explico a un espiritual, y cómo se lo explico a un narco, y cómo se lo explico a un barrendero, y cómo se lo explico, porque tengo la capacidad de hacer esa resonancia en mi mente. Pues soy un aparatito que está en función para que esas mentes puedan desarrollarse. Cada uno de nosotros tiene una configuración distinta y específica. Y todos absolutamente igual. Cargador? ¿Sí? Todos exactamente igual de importantes. Y a cada uno nos llega la información específica que nos tiene que llegar. Y si yo no tengo la capacidad de comprender el quantum, pero sí tengo la capacidad de bondad de decir, soy la divinidad y le voy a rezar a Dios dentro de una iglesia católica, genial. Dentro de un rezo musulmán, genial. Dentro de no sé, un lugar tibetano, genial. Dentro de una parte espiritual, genial, creyéndome los cátaros, creyéndome los esenios, creyéndome los vikingos, hacelo como se te dé la gana si vas a hacer bondad. Porque todo vale. Y a cada uno le va a tocar desde el lugar que tiene su configuración esencial. Y cada una de esas configuraciones sostiene una información en el plano, sostiene un voltaje, tiene un porqué, tiene un para qué, y todo, absolutamente todo, está creado por la mente unificada, porque no hay otra mente en este plano. Las razas, sí. No, hacer un par de acotaciones a lo que venías diciendo y después tirar un tema que para mí fue muy importante, lo hemos charlado en privado y creo que puede ayudar a entender
parte de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Primero, hablábamos del silicio recién. A mí me impactó hace un tiempo atrás cuando escuché a la doctora Esther del Río, que es mexicana, y ella descubrió, como aparentemente otras personas, que la estructura molecular del agua son 37 cristales, más allá de la estructura de H2O, son 37 cristales que cuando estamos en alta vibración se transforman en un gran conductor y un gran almacenador de información, y esos 37 cristales se articulan alrededor de una molécula de magnetita y de silicio, ¿sí? Ese es un estado de conciencia más elevado, con lo cual lo que vos decías lo puedo entender desde ese lugar también. Por otro lado, estamos hablando todo el tiempo de energía y creo que vos lo pasás siempre al término de voltaje. En definitiva, creo que el problema o la falta de problema o la solución es saber y ser conscientes de administrar el voltaje, ¿no? Entiendo así como una especie de conclusión. Sí, porque en realidad cuando lo que nosotros hablamos de energía está dividido en dos partes. Energía se le denomina también al dato, Ajá. ¿sí? Eso también se denomina energía, y voltaje. El voltaje es, la computadora tiene una base de datos allá adentro, que si me quedé sin carga de la batería, la computadora no prende y toda la información que hay adentro no me sirve de nada. Esa es la explicación más simple que puedo dar, ¿sí? Yo tengo una computadora llena su memoria RAM, la desenchufo, ¿sí? Y se le acabó la batería y todos esos datos que están adentro de esa computadora a mí no me sirven de nada porque no puedo procesarlos, ¿sí? En nuestro sistema, cada uno de esos datos necesita un voltaje específico para poder colocarse en proceso, ¿sí? Es como si yo dijera, esta información necesita 220, la otra necesita 440, la otra necesita 660, la otra... Sí, tengo un procesador para empezar a comprender lo evolutivo, voy a tener capacitores expansibles que me van habilitando el voltaje para habilitar esa información en proceso. ¿De acuerdo? O sea, energía es dato y voltaje. No, en el plano de la 3D no funciona exactamente igual con el quantum, porque en el quantum hay información que se activa con cierto voltaje específico. ¿De acuerdo? Por eso cuando hablamos de, se ha subido a la resonancia Schumann, y bueno, de eso se trata, ¿sí? De empezar a activar información para colocar en proceso que necesita un mayor voltaje. Para empezar el proceso evolutivo al que le toca, ¿sí? Porque encima queremos arrastrar a todo el mundo y ni siquiera sabemos qué es lo que nos toca a nosotros. Al que le toca le va a llegar la información. Si estás escuchando esto, es porque algo evolutivo tenés. Si no, ni siquiera pasan por de largo y ni siquiera sé que existo. Me conoce muy poca gente, ¿sí? Porque así funciona. Porque no, por eso no es tan masivo. ¿Se comprende? Cuando se empieza a hacer un proceso evolutivo, uno empieza a tomar conciencia de nuestro voltaje. Nosotros, en nuestro campo cuántico, no sé si eso por ese lado vas, Marce, lo que me preguntabas. En nuestro campo cuántico individualizado tenemos una capacidad limitada. En este plano somos los avatares más limitados que hay en el universo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se acelera más el spin del electrón y entra en funcionamiento un voltaje mayor, se desintegra la materia. Entonces, dejaríamos de tener función en este plano, que es en el que necesitamos que se demuestre esta formación, ¿sí? Nuestro envase tiene cierta capacidad, ¿sí? Y nosotros ocupamos ese voltaje para accionar programas. Primer programa que se acciona solo es el operativo. Necesito que mis órganos funcionen y eso no me olvido de respirar y me muero, funciona solo, es autónomo. Entonces, el primer voltaje se ocupa ahí. Y luego, a los programas que yo considero importantes. Si yo considero importante salir a buscar plata, voy a poner muchísimo voltaje en trabajar y en tratar de pelear el recurso. Y si luego tengo mucho tema con las emociones, voy a estar mucho tiempo resintiendo. Y eso es un programa que reproduzco con voltaje. Y si estoy enojado, es un programa que reproduzco con voltaje. Y si soy juicioso, es un programa que reproduzco con voltaje. Se te acabó el voltaje. Entonces, cuando empiezo a tomar conciencia de, a mí esto me resuena, yo sí siento que puedo evolucionar a comprender algo más.
¿Existe un paso a paso? Sí, señores, existe un paso a paso. ¿De verdad se creen que meditando en la punta de la montaña, si no tengo un paso a paso lo voy a hacer? No, el paso evolutivo es consciente. Consciente significa sabiduría. Sabiduría significa proceso. Por eso nos dejaron escrito, todos los avatares nos dejaron escrito el proceso. Por eso está la Biblia, por eso está el Torá, por eso está la Kabbalah, por eso está el Corán, por eso se comprende. Todo es información comprimida en dosajes de voltaje. ¿Quién la comprende? El que tiene que comprenderla. ¿Nos la ocultaron? No, no tenías la capacidad de comprensión. Cuando empezás a comprender, te das cuenta que todo lo que existe alrededor tuyo es información y que lo que tenés que hacer es capacitar tu lectura. Eso es amplitud de voltaje. Cuando empezamos a evolucionar, decimos, ok, a mí esto me resuena. Lo primero que tenemos que ver es dónde tenemos ocupado nuestro voltaje. Y ahí empezar a observar, ok, me enojo muchas veces al día, tengo que dejar de enojarme para ese voltaje ocuparlo en empezar a comprender. Juzgo a todo el mundo, tengo que dejar de criticar a los demás para dejar de reproducir ese programa y para tener ese voltaje para comprender. Como 5 veces al día, come 3. Trabajo 18 veces al día, trabajo tu carencia. Trabaja tu carencia, eso es comprensión. Observa cómo te comunicas. Fíjate cuántas decisiones tomas por miedo al día. Es un paso a paso. Cuando yo digo que chicos, de verdad hagan este ejercicio, que es genial. Observen cuántas decisiones toman por miedo al día. Se van a caer de espalda. Se van a caer de espalda. Porque terminan diciendo, wow, casi todo el día tomo decisiones por miedo. Ok, empezar a darnos cuenta que mientras yo le coloque voltaje al programa mío, el programa mío va a seguir funcionando. Es como si, este es un ejemplo que está bueno, una habitación llena de electrodomésticos, pero tenés solo para enchufar 10. ¿Cómo haces para que todo funcione a la vez? Tengo solo para enchufar 10, porque si no se salta la luz, se salta el voltaje. Para que funcione un electrodoméstico voy a tener que desenchufar el otro y enchufar ese, porque tu capacidad de voltaje es limitada. Entonces, empiezo a tener en forma consciente, darme cuenta de los programas que acciono con mi voltaje. Y luego existe un paso, existe vamos viéndolo, existe y se hace todo desde el conocimiento. ¿Se acuerdan cuando hace 2000 años se dijo la verdad los hará libre? Y luego se dijo el conocimiento los hará libre. Y ahora hablamos de la época de Acuario. Pero es que si somos conscientes y somos coherentes con que no repetimos lo que escuchamos, sino que lo comprendemos, es intelecto. ¿Tenés que dejar de usar la mente? No, tenés que aprender a usarla. Es intelecto, es información. ¿Cómo está creado el quantum? No te lo inventás, tiene una forma de ser creado. Cuando lo comprendés, lo cuidás, no lo depredás, no juzgás. Comprendés cómo funciona el programa 3D y al saber cómo funciona, puedo reasignar voltaje. Mientras no sé cómo funciona, ¿cómo lo hago? Si yo te dijera, Max, ocupa esta computadora y es nueva, vamos a decir, ven, enséñame a usarla. ¿O no? Y voy a decir, no la sé usar. Genial, ninguno sabemos muchas cosas. Cuando empezamos a tener el ABC, ¿sí? Salimos de hablar con la latita o de las señales de humo a un analógico. Y luego a un celular de alta gama. Y luego a hablarnos por redes. Y ya nos comunicamos telepáticamente con muchos. Yo ya me comunico telepáticamente con mucha gente. Entonces, pero vamos comprendiendo cómo se usa. Yo para usar este teléfono tuve que aprender, no sabía cómo usarlo. Para poder entrar a StreamYard todavía rabea pelón conmigo para que lo haga bien. Y me sigue enseñando cada vez que lo hago. ¿Sí? Pero todo tiene un proceso, nada está tirado a la deriva en este universo, todo tiene un proceso. Nos creamos con un proceso, nos desarrollamos con un proceso, existimos bajo un proceso. Lo que estamos viviendo son experiencias y ninguna experiencia está mal. Hubo razas que son depredadoras. Hola, nosotros somos razas depredadoras.
No los reptilianos, nosotros, chicos, nosotros somos razas depredadoras. ¿O no? ¿Sí? ¿Me permitís agregar un tema? Perdón, Max, pero me gustaría que lo pueda desarrollar porque para mí fue muy revelador y creo que por lo menos me ayudó a entender y a comprender un poquito cómo funciona todo esto, después de esa charla que tuvimos en Teotihuacán, que te acordás, donde en un momento simplemente cambió el escenario en el que estábamos, las personas que estaban adelante nuestros desaparecieron de ese escenario, y vos me dijiste, tranquilo, cambiamos de dimensión. Y ahí me di cuenta, por supuesto, pude vivir por primera vez esa experiencia sabiendo que siempre existía, y que al cambiar de dimensión, en realidad el único que estaba conectando con una realidad diferente era yo, y que esas realidades siempre existieron. Me parece que si podemos ver esto, y la verdad, Sam, que yo te lo agradezco porque fue una experiencia muy transformadora, simplemente darme cuenta que no hay maldad ni bondad, que no hay ni una inteligencia maligna ni una inteligencia benigna, sino que son distintos escalones y que yo, de acuerdo a mi almacenamiento, mi capacidad de voltaje, como vos decías, puedo tener la posibilidad de, aunque sea estar un ratito en un nivel alto, y veo que esa bondad se esparce, y a lo mejor porque algo de afuera me distrajo y me hizo bajar esa frecuencia, vuelvo a bajar un poquito y veo que todo es maldad y que la oscuridad no se retiró y que la oscuridad crece. En definitiva, yo conecté con un nivel de conciencia y vi una realidad, o conecté con otro nivel y veo otra realidad. Eso para mí fue muy transformador. Y decime, por favor, si está mal lo que digo o si más o menos va por ahí, porque creo que nos lleva a tener una responsabilidad distinta a cada uno, ¿no? Si eso es así. Sí, porque en realidad lo que nosotros vemos como malo, lo que vemos como malo o como depredador o como... Eso que vos decís, cambio de dimensión, cuando cambio de dimensión tengo mayor información, ¿sí? No voy a hacer la misma receta con 3 ingredientes que con 10. ¿Se comprende? Si yo tengo la información de algo acotada, el resto que yo no tengo como información es oscuridad. ¿Qué significa? Que la oscuridad en realidad es mi ignorancia. ¿Sí? Yo no sé cómo funciona eso, por lo cual le tengo miedo, no sé para qué se hizo, por lo cual le tengo miedo, y sí puedo estar delante de un sistema depredador. Hola, nosotros somos depredadores. ¿Sí? Y el depredador también lo hace por ignorancia y tiene alta inteligencia desde la ignorancia, porque olvida quién es, ¿sí? Y olvida que el recurso no es limitado, sino que lo que es limitado es el envase. ¿De acuerdo? Esto que nos sucedió en Teotihuacán, que aparte fue porque íbamos hablando de un tema de expansión, yo me di cuenta que levantamos de frecuencia y nos movimos de plano porque se cambió el plano. Se cambian las personas, ojo, el plano sigue siendo el mismo, vemos otra gente, vemos... Y ahí se me amplificó y fue, wow, acabo de ver algo que yo lo tenía en la teoría y lo acabo de pasar a la práctica. Pues Marcelo me miraba de costado como diciendo, ¿cómo que cambiamos de dimensión? Y dice, ahora nos quedamos acá, ¿qué hacemos? No, dije, no, tranqui, Marce, porque nosotros tenemos que seguir trabajando ahí. Esto simplemente es para darnos cuenta qué finito que es el campo interdimensional y que simplemente porque estábamos hablando de una visión distinta, entonces se nos permitió ver una visión distinta, ¿sí? ¿Y era distinto? No, las pirámides estaban ahí, solamente había otro nivel de gente y los chicos que iban caminando delante nuestro, que eran del mismo grupo, desaparecieron y luego volvieron a aparecer, porque cuando volvimos al plano le dije, ¿viste que ahí están Marcelo? Y me dice, no, Sandra, no estaban. Digo, sí, ya sé que no estaban, pero ahora están, ¿sí? Se nos amplifican los datos. Y no es que vuelvo al plano que está mal, no, vuelvo a este plano donde me comunico con una información más acotada. ¿Está mal? No, es una información de otro programa. Y si tengo capacidad, tengo comunicación con más datos y más datos y más datos. A quienes tenemos que hacer esa subida y bajada, sabemos que se hace físicamente también. Y nada, si yo normalmente estas experiencias no las cuento sola porque agradezco que lo hayas contado vos y que nos pasa de a 2, ¿sí? Como para decir... Sí, no está tan loquita, esto sucede, ¿sí? Pero... Éramos 2 loquitos. Éramos 2 loquitos. Yo tengo un comentario sobre eso. Por ejemplo, ese proceso
tiene que ver totalmente de manera directa con el nivel de sutileza en el que estamos. Así es como yo lo observo. Por ejemplo, nosotros anteriormente la combustión la hacíamos en base a la energía del carbono, que era 666, ¿verdad? Ahora vamos hacia el cristal, que era lo que estabas hablando, el silicio, que es 999. Entonces, eso nos permite ir en ese proceso de sutilización, nos permite ir conectando desde este avatar en diferentes frecuencias mucho más elevadas, e ir cambiando esos planos dimensionales. Sí, y los planos dimensionales que son inmediatos, que la línea de frecuencia es con el pensamiento literal, porque fue hablar de un tema, explicar el tema, los dos entramos en esa frecuencia, y tú espérate que entramos en otra línea, tú dale que ya bajamos a la misma línea que en la que estábamos, ¿sí? Y a veces nos sucede sin darnos cuenta. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que van caminando y los llevan por delante como si no los hubieran visto, porque realmente no. ¿Sí? A eso voy. Lo que quería llevar es a esto también, San, cómo en lo cotidiano muchas veces nos cambia la forma de pensar o lo conectamos con otra realidad y de repente no nos damos cuenta, no somos conscientes de ese cambio interno, de ese cambio de frecuencia, de esa conexión con otra información y creemos que está pasando todo afuera. Sí, sí. Y ahí es donde empezamos cuando lo comprendemos al proceso, porque hay que comprenderlo, a quien le toca comprenderlo, no nos volvamos locos, porque después le queremos explicar esto a todo el mundo y no todo el mundo lo comprende. Y somos mejores, somos peores, somos iguales, porque somos la misma mente habitando distintas experiencias. Esto lo voy a repetir siempre, 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 porque el grado 3D tiende a jerarquizar. Y ya somos jerarquías y ya la familia, todo bien, es interpretación, es genial, es divino y al quien le viene bien, lo funciona de esa forma, pero acá hacemos la misma mente, hace todas las experiencias, por lo cual todas las experiencias son exactamente igual de importantes. Esto se habló siempre, ¿sí? El tema es que no se comprendía y se fue tocando con distintos avatares en distintas épocas del tiempo. Y somos los mismos, no hay otra mente. Se cambian los envases, ¿de acuerdo? Voy a hacer algo que quise decir hace un rato y ahora me volvió a la mente y que capaz que se va de lo que estás diciendo, Marce, pero después me volvés a traer, ¿dale? ¿Por qué después de 2000 años se comprende un poco más el Cristo? Porque se bajaron al plano los envases con los que se almacenó la información de él, por lo cual hay muchos Cristos entendiendo a Cristo. Fueron evolucionando los envases se prueban, se bajan al plano con la información almacenada, se prueba si el porcentaje de expansión que se calculó que iba a dar da, y si funcionan los capacitores expansibles. Tenemos muchos Cristos en el plano, claro, por eso es que ahora comprendemos esa información, porque estamos en envases que tienen como base mínima la misma frecuencia y como amplitud a desarrollarse mayor frecuencia. ¿Por qué se comprende ahora recién a Mahoma? Porque muchos envases tienen que Mahoma era un envase mejorado que el del Cristo, con la misma información, ¿sí? Nada más que con otras técnicas, porque se prueban distintas técnicas para poder hacer una expansión. Y acá se termina creando, pero es el mismo envase mejorado. Y ahora comprendemos eso porque son los mismos envases mejorados para poder llegar a la comprensión del quantum. Entonces, sí, ay, no, se pelean quién es el que canaliza no sé a quién, y somos todos la misma mente. Y accedemos a distintos bancos de datos en base a la función que tenemos. Porque si vine a reproducir la experiencia 3D, ¿para qué voy a comprender el quantum? Vine a reproducir la experiencia 3D porque hace falta que el escenario se sostenga. ¿Y está mal? No. El tema es llevar tu desarrollo a su máxima expresión. Hacelo con lo que te pulsa, ¿sí? Y al que le toque comprender el quantum, le va a llegar la loca que le diga, vení, caminemos por acá, nos cambiamos de plano, fíjate, y después te cuento. Porque tiene la mente para comprenderlo, ¿sí? Y para el que no te ve, no te ve, a mí hay gente que no me escucha, de veras. O que me dice, ¿dónde te fuiste? Yo no me fui nunca, siempre estuve al lado tuyo. No, pero recién no estaba. Bueno, no te lo explico, no me fui nunca. Acá estaba, ¿sí? Y luego me aíslo como loca mala para bajar información para las mentes que lo necesiten. Mi función, no tengo otra función en este plano. Lo tengo claro, ¿sí? Entonces,
ya no me enrosco con otras cosas, sino que explico técnicamente. Uy, qué fría y qué calculadora. Puede ser que suene fría y calculadora, pero no dañaría nada en este universo. Porque lo comprendo. Porque respeto cada lugar. Porque sé que la información que tiene un grano de arena no la tengo yo. Porque no le haría daño a nada. Y a veces trabajar conmigo es medio cabrón, como dicen. Claro, porque golpeo egos. Porque es, no, loco, si tenés que comprenderlo, te estás jugando una pulseada del ego y te la está ganando. ¿Se comprende? Y es, bajate del pony, que vamos más allá. Y si estás 2 minutos criticando a otro comunicador, pues dale, que encima tenés voltaje limitado y lo vas a ocupar criticando, bola. ¿Viste? Si tenés que colocarlo en función. Y donde toque, o no, Max, donde toca. Ahora te está... Max, es lo que va, te toca. Si tiene que ir a la montaña, se va a la montaña. Si tiene que ir a Texcoco, se viene a Texcoco. Si tiene que ir a Argentina, se va a la Argentina. Se tiene que ir a Panamá, para Panamá. Panamá, se va a Panamá. Se tiene que ir ya, donde toca. A mí me dicen, Sandra, ¿dónde vas a estar? ¿Qué sé yo, chicos? Donde toque. ¿Sí? Comienzo a trabajar con un grupo ahora pobres. Bueno, pobres no. Son mentes súper brillantes. Súper brillantes. Y he preparado al equipo porque le he dicho, chicos, tenemos que ayudarlos a sostenerse, porque luego que escuchen el quantum les toca volver al juzgado, y les toca volver al penal, y les toca volver al hospital, y les toca... Eso es álgido. Eso es álgido. Que tengas que comprender el quantum en el medio de la política, que tengas que comprender el quantum adentro de un penal, que tengas que comprender el quantum en un hospital, y que tengas que seguir en esa función. Es más fácil irse a la montaña a meditar, claro, pero les toca abrir el quantum desde adentro. Así se cambia. Así se cambia. ¿O acaso Jesús y Mahoma tuvieron líderes espirituales? No, señores, tenían al pescador, al vendedor, al usurero, ¿sí? Al narco, ¿sí? Desde adentro se cambia el sistema, ¿sí? Así funciona. Ahora le decía que empiezo con un grupo, mentes súper brillantes, ¿no? Donde quizás nunca escucharon hablar de espiritualidad y les decís 2 palabras y la comprenden, ¿sí? En puestos muy específicos del sistema, muy importantes. Y les he dicho, bloqueen el día que vamos a trabajar porque no sé en qué horario, porque no sé en qué lugar del mundo voy a estar. Me miran como diciendo, ¿cómo no? No lo sé, porque si mañana me dicen que mi avatar se tiene que probar en la Conchinchina, tendré que estar en la Conchinchina. ¿Se comprende? Yo yendo a una computadorita y wifi, vamos andando de todos lados, puedo trabajar. Y ahí es donde realmente nos colocamos al servicio, donde no se trata de que sea lo que no tengo que ser, se trata de lo que soy, siendo barrendero, siendo cafetero, siendo ordenador, siendo lo que te toque ser en su máxima expresión, porque la mente unificada habita absolutamente todo lo que existe y la experiencia que hace en tu avatar no la hace en ninguno. Y de ahí vamos hablando de los que tienen capacidad, empiezan a abrir capacitores de capacitores expansibles para poder hacer la comprensión porque les toca. ¡Ay, qué lindo! Yo te cuento que mi proceso a veces no es tan lindo, ¿no? Porque a veces cuando pulsa el ego, te duele el cuerpo, ¿no? Y cuando tenés que estar en la otra punta y hace 1000 años que no ves a nadie que yo llegar a la Argentina, abrazar a los argentinos y decirles, convídenme un mate cebado por ustedes, qué mierda, no consigo hierba, por ejemplo, ¿no? Y sí, y me acuerdo que en Texcoco los abrazaba y les decía, ay chicos, a veces me siento más sola, porque también soy humana, porque también soy biológica, aunque comprenda lo que sucede, ¿sí? Entonces, ¿podemos ser más fríos y calculadores? Sí, porque somos menos emocionales, porque comprendemos cómo funciona y sabemos que nos toca encontrar el punto neutro. Qué lindo cierre. Cereza en el pastel, hermanita, cereza en el pastel. Sandra Ferreira, Sandrita, contanos redes sociales para que vayan y te sigan, por favor.
La hemos tratado de hacer fácil. Se llama Ama Camino al Recuerdo. Todas nuestras redes se llaman Ama de amor, Ama, Camino al Recuerdo. Ese es el Camino al Recuerdo, amar. Ama Camino al Recuerdo se llaman nuestras redes y nuestro espacio. Quiero invitarlos el viernes 6 de junio. Sandra Ferreira estará en el Congreso a las 17 horas Costa Rica, México, 20 horas Argentina. Bueno, Marcelo Felice estará a las 15 horas el jueves, ¿verdad, Marcelo? Jueves, sí, el jueves 5. Igual yo estoy durmiendo en la tribu, así que cualquier cosita me corren el colchón y se acomodan, no hay problema. Sí. Jueves, un placer. Jueves 5 de enero, Marcelo Felice, a las 15 horas Costa Rica, México, 18 Argentina. Y este peloncito, martes a las 6 de la tarde, Costa Rica, México, y 9 de la noche, Argentina, el martes 3 de junio. Hermanos, ha sido un placer, de verdad. Qué conversación más exquisita. Quiero invitarles a todos ustedes que nos están viendo en cuestión de 2 minutitos. Vamos con un espacio hermosísimo de corazón a corazón. Inicia acá por Tribu YouTube. Vamos a cerrar acá e iniciamos de corazón a corazón. Marcelo, eres el invitado especial de Sofía hoy. Cuéntanos la clase de especial que tenemos hoy. ¿Con quién? Voy a compartir simplemente información que me ha llegado de Gustavo Cerati en su momento y cómo implicó en el trabajo que yo estaba haciendo, ¿no? Le dio mucho sentido a mi trabajo, a tener más la certeza de que era por ahí. Especial, con Marcelo, Cerati, qué maravilla. Y viste Gustavo, que es cierto, Max, que está viviendo en Tribu, es cierto. Sí, hermosísimo. Gracias, chicos, los amo con todo mi corazón. Muchas placer. Gracias por invitarme. Gracias. Gracias, de verdad, hermanita. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Nos vemos el próximo martes a esta misma hora por este mismo canal, Tribu de las Estrellas, #neutro. Gracias, hermanos. Les abrazo. Gracias.